Déjenme decirles que la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente, a la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, un cable, este cable que nosotros tenemos aquí, o cualquier cable que tú tengas por ahí a la mano, genera cierta resistencia, cierta dificultad para que la corriente eléctrica circule. No sé si han visto que hay cables que se calientan. Sí, los dejas mucho tiempo y está circulando mucha corriente eléctrica y pácatela, se calienta tanto y puede generar un cortocircuito. No sé si han escuchado en algunos mercados, sobre todo, que la gente se cuelga del cable y aquí se cuelgan 5 y adelante otros 5 y se va generando una demanda de carga eléctrica muy alta. Entonces el cable que ofrece una resistencia, al momento de tener esa resistencia, va incrementando su temperatura. Se calienta tanto que requema el recubrimiento, el plástico que tiene alrededor, se derrite y entonces entran en contacto positivo y negativo y eso puede generar un cortocircuito y puede generar un incendio. Lo digo porque en muchos mercados la causa de algunos incendios ha sido provocados por un cortocircuito. Pero tú dices, ¿cómo un cortocircuito? Sí, por una demanda tan alta de energía eléctrica se va generando una resistencia muy alta, lo que provoca que se caliente el conductor. Entonces, la resistencia eléctrica es esa oposición que ofrecen los aparatos, los cables, al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, este foco es un foco LED, pero sin embargo, los focos tradicionales sí han visto que se calientan y la resistencia que tiene en el interior de tungsteno se pone muy, muy intensa, ¿no? Que es lo que emite la luminosidad. Entonces, esa resistencia se ha utilizado. Pero cualquier aparato, por ejemplo, una licuadora, el horno de microondas, la lavadora, cualquier aparato ofrece una resistencia. Recuerden que la corriente eléctrica tiene que circular, formar un circuito. Entonces, cuando llega a un aparato eléctrico, le cuesta trabajo y sigue. Le cuesta trabajo y sigue. Entonces, esa resistencia es precisamente provocada por el tipo de aparato. No sé si en sus casas incluso cuando hay mucha demanda de energía dentro de la casa, se bota el fusible. Y entonces, a lo mejor tu papá dice, no, pues es que ya se botó la pastilla. Va, restablece la pastilla y entonces nuevamente tienes electricidad. Si vuelve a surgir la falla, significa que hay algo que está causando una resistencia, un cortocircuito, un choque, por eso la pastilla reacciona y se bota. Entonces, esta es una medida de protección de todos los aparatos que pudieran existir dentro de la habitación. ¿Sí? Déjenme decirles que un señor llamado George Ohm, pues estuvo investigando esto de la resistencia y encontró que la resistencia podía ser constante. No, el voltaje podía ser constante cuando cambiaba algunas resistencias. Entonces, ahí hay una relación entre resistencia, voltaje e intensidad. De hecho, la unidad para medir resistencia lleva su apellido, ¿no? Ohm. La unidad para medir la resistencia es el ohm. Pero observen este fusible que les puse aquí como ejemplo. Este fusible genera cierta resistencia. Cuando nosotros generamos una demanda excesiva de corriente eléctrica, pues toda la carga eléctrica tiene que circular por aquí. ¿Sí? Todo tiene que circular por aquí. Entonces, al circular por este pequeño alambre, pequeño hilo de alambre, pues se genera esa resistencia. Hay fusibles más resistentes y hay otros menos resistentes. Entonces, depende de lo que tú quieras. No sé si han visto algún fusible en algunos aparatos eléctricos. El hilo que va dentro del fusible es del tamaño de un cabello, o sea, muy, muy delgadito porque así lo demanda el aparato. Hay que cuidar ese aparato que a lo mejor es muy costoso y evitar cualquier variación en el voltaje que pudiera generar un cortocircuito en el interior o el quemar alguna placa o el quemar algo en el interior de ese aparato, por lo tanto hay que cuidarlo con mayor severidad. Entonces, las resistencias están en función de qué quieres cuidar o qué quieres proteger. Hay fusibles muy gruesos, por ejemplo, se han visto en algunos postes de luz, hay unos fusibles enormes, así enormes, y esos abastecen a una colonia quizás, y tendría que ser un cortocircuito muy alto, como para que ese fusible se funda, ¿no? Pero ya estoy hablando de a lo mejor un cortocircuito en un transformador que lo provocó la caída de un rayo. Entonces es ahí donde ese fusible tan grande
logra proteger a toda la colonia. Así de que eso se genera. Entonces, la resistencia la vamos a estar teniendo con esta fórmula. Cópienla, por favor. R es igual a V sobre I, lo que significa que la resistencia es igual al voltaje o diferencia de potencial dividido entre la intensidad de la corriente. R es resistencia y se da en ohm. Observen la unidad en la cual se mide, ¿no? Es esta letra griega, que seguramente la han visto, llamada omega. Así se representa la resistencia eléctrica. La V, recuerden que es diferencia de potencial. Normalmente le decimos voltaje. Se da en volt. La I es la intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere. Y nuevamente tenemos algunas equivalencias, que son las que nos van a estar ayudando ahora con la resistencia. Y aquí tengo un miliohm, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 ohms. Un microohm, 1 por 10 a la menos 6 ohms. Un nanoohm, 1 por 10 a la menos 9 ohms. Entonces, si ustedes observan, tenemos ya equivalencias conocidas, lo único que está cambiando es la unidad de medida. Sin embargo, las equivalencias numéricas siguen siendo las mismas. ¿Sí? Esto está ahí en su apunte por si lo quieren. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 5, si les parece, que lo tengo ahí al final. Cópienlo. Dice, por un conductor circulan 2.5 por 10 a la 15 electrones en 0.5 segundos. Determina la resistencia que se genera cuando está conectada a una fuente de energía de 0.1 volts. Ya no es un ejercicio básico de simple sustitución, sino hay que razonarlo un poquito para ver qué es lo que tenemos, de qué manera obtener lo que nos falta para dar el resultado que nos están solicitando. Entonces voy a subrayar los elementos que encuentro y aquí tengo 2.5 por 10 a la 15 electrones. Aquí tengo tiempo, 0.5 segundos. Determina la resistencia. Y aquí tengo la diferencia de potencial o voltaje. Esos son los elementos. Vayan viendo qué fórmulas pudieran utilizarse que involucren estos elementos que son los que me está dando el ejercicio. Colocamos entonces datos, fórmula y nuestra sustitución, ¿vale? Entonces, 2.5 por 10 a la 15 electrones. Recordarán que eso hace referencia a la carga. Entonces, la carga es igual a 2.5 por 10 a la 15 electrones. Luego tengo un tiempo de 0.5 segundos. Determina la resistencia, ¿sí? Y me dan la diferencia de potencial o voltaje. Perdón, no las dan. De 0.1 voltios. Ya sí. Esos son los datos que nos están dando. Si yo me voy a la fórmula de resistencia, pues yo debo de manejar todo en unidades del sistema internacional y me doy cuenta que electrones no es del sistema internacional. Entonces lo voy a transformar. Si recuerdan la equivalencia, tenemos que un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces hago mi operación. Y esto nos da 4 por 10
a la menos 4, pero ya son coulombs, ¿sí? Esa sería entonces nuestra transformación de electrones a coulomb. Sigue siendo carga eléctrica. Esto lo voy a reducir un poco para tener espacio. Entonces, si nos vamos a la fórmula de resistencia, me dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice nuestra fórmula. Entonces, lo que nosotros tenemos es la resistencia, que es nuestra pregunta. Tengo el voltaje, pero no tengo la intensidad. Entonces, tendremos que recurrir a nuestra fórmula de intensidad. ¿Recordarán la fórmula para intensidad? Que dice que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Tengo la carga, sí, acá está, que es la que acabamos de transformar, y tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es una sustitución de fórmulas para integrar nuestras dos fórmulas. Nos quedaría que la resistencia es igual a voltaje sobre carga sobre tiempo. Aplicamos la ley del sándwich. Recordarán que aquí abajo de este hay un 1 y entonces me voy a ir extremos por extremos y medios por medios. La resistencia va a ser igual a voltaje por tiempo dividido entre la carga. Sí, entonces esta fórmula debe de darnos el resultado de la resistencia. Vamos a la sustitución. Entonces, la resistencia es igual a 0.1 voltios multiplicado por 0.5 segundos y todo esto dividido entre 4 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces nos queda 0.1 por 0.5 y esto nos da una resistencia de 125 ohms. Y ese sería nuestro resultado.